Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Ayer la Fundación Barcelona México anunció un programa con el cual ayudarán a niños de 5 estados de la República, entre ellos por supuesto la Ciudad de México. Serán una ayuda a través del fútbol, un programa a través del fútbol, precisamente para colaborar a que tengan una mejor calidad de vida niños en situación vulnerable. La Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, San Luis Potosí y Puebla serán los 5 estados que contarán con el programa FútbolNet. Esto gracias al convenio firmado entre la Fundación Fútbol Club Barcelona y la Fundación Telmex Telcel. FútbolNet es un programa de la Fundación Fútbol Club Barcelona que utiliza el fútbol y la actividad física como herramientas de reflexión y agentes de cambio para mejorar la vida de niños y jóvenes que cuentan con un contexto vulnerable a través de valores. Nuestro enfoque también en México es la prevención de la violencia y la inclusión social, y vamos a hacer una apuesta también por la igualdad en temas de género. Queremos que en todos los programas haya un 50% de niñas y un 50% de niños. FútbolNet atenderá a 750 menores entre 6 y 15 años de edad y en cada sesión se trabajará un valor a través de juegos deportivos. El programa ya inició con su trabajo en la colonia Pensil en la Ciudad de México. Fue el sitio de arranque entre las fundaciones. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y tras meses de atraso, por fin ya fijaron una fecha para la entrega del Premio Nacional del Deporte 2017. Se dio a conocer que la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2017 y el Premio Nacional al Mérito Deportivo será el 20 de abril y se realizará en la Residencia Oficial de Los Pinos. Estos premios son el máximo galardón que entrega nuestra nación en cuanto a lo deportivo se refiere. Cabe señalar que por lo general este galardón es entregado en el mes de diciembre, pero fue retrasado por segundo año consecutivo. Los ganadores son el futbolista Javier Chicharito Hernández, la clavadista Adriana Jiménez y la esgrimista Natalia Botello, mientras que Adriana Loftus e Iván Rodríguez ganaron como entrenadores. Asimismo, Isabel Huitrón y Laura Coraza en la modalidad de deporte paralímpico y Sergio Rocha como juez. Los premiados serán acreedores a una medalla de oro, un diploma, así como 763,921 pesos, con excepción para los deportistas profesionales o los que ya lo hayan ganado con anterioridad. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, una vez que se definió el Necaxa como campeón de la Copa MX de esta temporada, también ya quedó listo sede y fecha para la Supercopa que enfrenta precisamente a los dos campeones de este año deportivo 17-18 de este certamen. Luego de que el conjunto de Necaxa ganara la Copa MX ante el Toluca, se dio a conocer que los Rayos se medirán ante los Rayados de Monterrey para definir al campeón de la Supercopa 2017-2018. El encuentro se llevará a cabo el próximo 15 de julio en el StubHub Center de Carson, California, debido a que los Rayados son campeones de la Apertura 2017 de la Copa y los Rayos del Clausura 2018. En dado caso de que alguno de estos dos equipos se corone en el Clausura 2018 de la Liga MX, disputará el encuentro de campeón de campeones ante Tigres en el StubHub Center. Asimismo, si el equipo de Ricardo Ferretti es bicampeón de la liga, su rival a enfrentar en el campeón de campeones será el que haya ganado más puntos en la temporada 2017-2018. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y esta noche arranca la jornada número 15 del Clausura 2018. Ya solo faltan 3 fechas para que concluya la temporada regular y se venga lo mejor del certamen, que es la liguilla por el título. Muchos equipos buscando todavía boletos, tan solo hay 2 calificados de manera oficial, Toluca y Santos Laguna. Esta noche a las 9 de la noche los 2 encuentros que le ponen arranque precisamente esta fecha. Allá en Jalisco, el Atlas recibe en su casa, el Estadio Jalisco, a los Gallos Blancos del Querétaro. El Querétaro todavía con una leve esperanza de calificarse, Atlas ya por nada que ganar en esta temporada, más que alejarse de la quema del descenso. Y a la misma hora, pero en la frontera, en el Estadio Caliente, los Xolos,
que también tienen posibilidades de calificar frente a el Guadalajara, que ya no tiene nada que hacer en la liga, simplemente le queda por disputar la final de la Conca Champions. Bueno, y antier, el grupo Pearl Jam, el grupo de rock, dio a conocer a través de su página de internet la venta de estas playeras. Hicieron esas playeras alusivas al Mundial. Ahí vemos la de Perú, la de México, la de Argentina y la de Brasil. No queda muy claro a razón de qué fue, pero pues me queda claro que tiene que tener algún gusto por el fútbol, y es por eso que lanzaron estas playeras en comunión con esa marca que vemos ahí precisamente en el pecho de las mismas. El día de ayer quedaron ya agotadas todas las playeras, tenían un costo de alrededor de los $50. Todos hacían la compra vía electrónica en la página oficial del grupo, y bueno, ya ahí está esta aportación mundialista del grupo Pearl Jam. Y ayer, hablando de temas de selección nacional, la FIFA anunció su ranking mensual. México subió un par de lugares, se encuentra en el lugar número 15 de las mejores selecciones del mundo. Siempre he dicho que creer en este ranking es como creer en los Santos Reyes. Pues allá ustedes dirán si quieren creer o no, es una falacia, son unos viejitos que toman té todo el día los que hacen esta lista. No tiene absolutamente nada que ver, lo hacen con un tabulador de veras digno de Mickey Mouse, ¿no? O sea, no hay nada que creerle, pero bueno, para los que les gusta aplaudir, echar porra y serpentina, pues ahí está México, el lugar 15, la selección 15 de todo el mundo, por encima incluso de selecciones que va a enfrentar en el Mundial como Suecia y como Corea del Sur. México, según la FIFA, es la selección número 15 del mundo, que se los crea su mamá. Y bueno, ya para terminar, compañeros, les voy a mostrar este video que muestra un poco, ya hemos mostrado varios de este tipo, el drama de un maratón, ¿no? Lo que es el drama de un maratón, lo podemos ir viendo, es el maratón de Hannover en Alemania. Este keniano ya iba a ganar a metros de la meta y mira, se desploma. A metros, literal a metros de la meta, y con la persecución atrás de su compañero se termina desplomando, pero es el corazón el que lo saca adelante. Gatea, sabía que estaba cerca y que tenía atrás al rival, y así a gatas termina ganando la carrera, tumba y ya no pudo más. Tuvieron que ir las asistencias médicas por él, pero es este instinto precisamente el que lo hizo. Sabía que aún se iba a poder levantar, las piernas ya no le daban más, y terminó la carrera a gatas, y aún así a gatas se pudo imponer en la carrera de Hannover. Bien dicen, y lo he comprobado, siempre correr un maratón es 80% mente y 20% la condición física, y esta prueba que nos da el keniano, la que no podía más, es una muestra de ello. De otra manera no se entiende cómo pudo tener ese instinto. Del 0 al 30 todavía corres con condición física. Del 30 en adelante, con todo lo que no incluye el cuerpo, el alma, con eso se llega. Con lo que precisamente este hombre se fue a gatas para ganar la carrera. Es la información deportiva. Muchas gracias.